Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Libros y arte. Literarte. En esta séptima temporada de Literarte, Alberto Tricarico y Priscila Cano conversan sobre autores argentinos. Bueno, acá estamos en una nueva temporada, séptima temporada de Literarte. Hola a todos, hola Pri. Hola Alberto, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos están escuchando. Tardes, porque esto va a las 5 de la tarde. Claro, en pero vivo. tenemos que pensar en los que nos escuchan después. El sábado, mañana. Exactamente. Está muy bien. Pero bueno, muy contenta porque esta temporada tiene una característica especial. Una característica especial, a ver cuál. Tiene que ver con cómo se hizo la selección de estos cuentos. Ah, bien, sí. Esta temporada vamos a hacer literatura argentina. Vamos a hacer 15 capítulos cada viernes a partir de hoy con cuentos de autores argentinos. Algunos que ya hemos hecho, algunos que no. Nuestro primer programa para repetir la costumbre y tradición se lo dedicamos a nuestro Bioy Casares. Vamos a hacer homenaje a Francisco Almeida, se llama el cuento, un cuento de historia prodigiosa. Este gran libro de cuentos de Bioy publicado en 1956. Bueno, no sé si querés contar vos algo más acerca del ciclo. Bueno, mira, sobre la estructura del programa, sobre todo para aquellos que todavía no la han escuchado antes, que se están sumando recién, quiero contarles que en una primera parte de este programa lo que hacemos es introducir lo que es el cuento, el autor, hablamos de la trama, leemos un fragmento como para compartir, ¿no?, cómo suena la prosa de estos autores. Después de una pausa nos vamos al segundo bloque de este programa donde sí vamos y entramos de lleno a lo que es el análisis del cuento. Y finalmente en el tercer bloque de este programa lo que hacemos generalmente es hacer sugerencias de lectura, ¿no?, de otros cuentos, de poesías, de novelas o incluso de otras artes como es el cine. Sí, alguna adaptación relacionada con el cuento o con el autor. Está muy bien. Bueno, hoy nos vamos a ocupar entonces de homenaje a Francisco Almeida. Este cuento, en realidad escrito en 1954 y publicado ya como en libro en 1956, ya había salido en la revista Sur y Bioy lo publica en su tomo de cuentos e historia prodigiosa en el 56. Bueno, Francisco Almeida es un personaje típico de Bioy Casares, en donde en mediados del siglo XIX, transcurre el cuento, 1839 exactamente, es uno de los unitarios que cruza el charco a Montevideo, de Buenos Aires a Montevideo, escapando del rosismo, y se refugia en la casa de unas tías. Es un escritor, bueno, ahora vos vas a hacer alguna referencia cuando leas el párrafo que vas a leer, como lo presenta Bioy en el comienzo del cuento. Es un escritor, traductor, bastante desconocido, que por tradición familiar huye o se refugia en Montevideo, porque en verdad él no tenía una militancia activa desde el punto de vista político, ni fue expulsado de Buenos Aires. Y el cuento narra un poco la historia de él en Montevideo hasta que se produce una idea de revuelta para invadir Buenos Aires para derrocar a Rosas. Bueno, esa invasión obviamente fracasa, como sabemos históricamente por aquellos que conocen la historia argentina. Rosas gobernó hasta 1852, o sea, esa intentona fracasó, y hay toda una vuelta con el personaje, que es un personaje que es muy apegado a las letras, muy apegado al intelecto. Su vida es la literatura. La realidad es lo que sale de la literatura y de sus textos
poéticos y de sus traducciones clásicas, y se enfrenta, inclusive había sido apartado de la milicia por una incapacidad física, y se encuentra ante la posibilidad de pelear por lo que cree, o por una especie de ímpetu, como le gustaba decir a Borges, de impulso, que lo lleva a la pelea en una casi provocación que se da en estas tertulias en el diario El Nacional en Montevideo, en donde definen de buenas a primeras, vamos, que se hace la revolución, y él se sube al barco y tiene este final trágico que después vamos a describir un poco más en detalle cuando analicemos el cuento en el segundo bloque. Pero lo interesante es esta dicotomía entre el hombre de letras y el guerrero, el héroe, que se ve en su literatura, que se ve en sus traducciones, que se ve en su quehacer, en su pereza, en su incapacidad y en su capacidad, el tema del ímpetu, el tema de cómo él se relaciona con la vida, digamos, de cómo él se relaciona con su día a día, cómo él se relaciona con estas tías que lo refugian o lo hospedan y lo miman, como dice Bioy. Y si bien es un cuento largo, qué sé yo, no sé. 13 páginas. Sí, bueno, depende del formato, ¿no? Por ahí en PDF 13 páginas, en este formato de papel que tengo yo tiene más de 20, pero es un cuento que tiene una agilidad típica de Bioy que uno lo relee para ver alguna cosita y termina leyéndolo completo, que recomendamos, por supuesto. Para eso son estos programas también. Y que lo teníamos postergado en Literarte sin... no sé por qué, la verdad, porque es un cuento que siempre quise y bueno, le tocó llegar en la 7ª temporada. Yo creo que está muy bueno empezar esta temporada de Literarte dedicada a la literatura argentina con este cuento donde se cruza también, ¿no?, literatura y política. Uh-huh. No solamente porque habla de un periodo políticamente hiperconvulsionado de la Argentina, sino porque, como decías, ¿no?, esta relación, literatura y política, se encarna en esta persona, en este poeta, en este joven poeta, que él, además de escribir, de traducir, de estar relacionado al mundo de la literatura, se entrega totalmente a lo que es la acción política. Y digo que me parece súper pertinente, ¿no?, empezar con este cuento en una temporada dedicada a la literatura argentina, porque así es como empieza la literatura argentina. Claro. En una íntima relación de literatura y política. Tal cual. Los primeros escritores, o los escritores que más han trascendido en la historia de la literatura argentina, corresponden a esta época. Uh-huh. Echeverría, Sarmiento y alguno que otro más. Vos decías... Hernández. ¿Quién? José Hernández. José Hernández, sí, un poco después, pero sí, también. Uh-huh. No se hablaba de otra cosa en aquella época infausta. Y por fortuna para mí y para ti, querido lector, pretérita, dice. Como que era una época excesivamente convulsionada, uh-huh, casi invivible, tanto desde Buenos Aires como desde Montevideo. Y bueno, me parece muy, muy, muy lindo que abordemos este cuento, que me parece maravilloso independientemente de la historia, pero inclusive que hacerlo coincidir con un personaje que es escritor, como muchos de los personajes de Bioy Casares, y que habla del nacimiento de la patria y del nacimiento de la literatura argentina también. Bien. ¿Leemos un fragmentito? Dale, léenos. Al comienzo. Léenos el comienzo del cuento, dale. Una muchacha alada, con una estatuita de la Victoria en la mano, o con un ramillete de flores, o con una flor de loto, o con una granada entreabierta y casi madura, un ancla, el arco iris, el color verde, son antiguas alegorías de la esperanza. Pero a mí me parece que nada la representa mejor que un joven poeta. No pienso en Chatterton, que resplandece y cae como un ángel quemado, ni en Novalis, ni en Keats, ni en Shelley, ni en Espronceda, destinos en los que siempre palpitará la juventud, la muerte y la poesía. Pienso en todos los jóvenes, gloriosamente oscuros, que trémulos y reverentes componen versos. Como la esperanza, ellos no requieren para el fervor la confirmación del resultado, y también, como la esperanza, muchas veces no cumplen lo que prometen.
hacemos desde Lectores? Talleres de lectoescritura abiertos a la comunidad. Revista digital Tinteros. En esta publicación difundimos la obra de autores contemporáneos de la provincia de San Luis. Revista Leer Más. En ella te presentamos diversos artículos y secciones de poesía, ciencia ficción, cine y filosofía. En nuestro Instagram, lectores.comunidad, compartimos efemérides literarias. Y además encontrarás la serie de Reels ¿Dónde lo leí? Bueno, seguimos en este segundo bloque del primer programa de Literarte 2025, de nuestra 7ª temporada. Y bueno, ahora nos vamos a ocupar un poco del análisis de este hermoso cuento. Quiero decir una cosa antes de empezar con el análisis. Para aquellos que quieran leer el cuento, nosotros vamos a anunciar cada cuento al final que vamos a hacer la semana siguiente. Uh-huh. Así que para aquellos que quieran leer cada cuento, nos lo pueden pedir a nuestro mail o a nuestro Instagram. Uh-huh. Y nosotros se lo podemos mandar por PDF para que lo tengan leído para la emisión del programa cada viernes. Sí, acá seguramente en pantalla aparecen, van a ver que cada tanto aparecen, sobre todo al final del programa, los contactos, ¿sí? Para contactarse con nosotros, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico. Así pueden pedirnos el cuento. Y bueno, les recordamos también que nosotros a veces hacemos mención a cuentos que ya hemos analizado y esos análisis también los pueden encontrar en el canal de YouTube o ULPTV, porque ahí hay temporadas anteriores de Literarte. Así que bueno, eso no, sí, eso está bueno porque yo, sobre todo, soy de esos que esto ya lo dijimos, o esto, como dijimos aquella vez, o como tengo esos latiguillos, y no es que uno lo dice totalmente fuera de contexto, sino que son cosas que se pueden buscar y que, o en los podcasts o en los programas anteriores de Literarte, seguramente hicimos alguna referencia. Inclusive a veces pido disculpas por repetirme, porque uno a veces de tanto hablar de los mismos temas y de los mismos autores se repite. Bueno, quería empezar este segundo bloque, el análisis del cuento, con un término que utiliza Bioy en el texto que vos leíste al final, que es gloriosamente oscuros para estos poetas que despiertan esta esperanza, que me parece interesante porque después hace como una especie de raconto biográfico de Almeida y vemos que es un perfecto desconocido, digamos, perfectamente inventado probablemente por Bioy, y si no es inventado es alguien absolutamente sin historia, ¿no? Hay un Francisco Almeida por ahí que escribió poesía. Sí. Pero que no se destacó por eso, sino que era un médico obstetra que tuvo una vida larga y, bueno, muy diferente a lo Claro, bueno, puede ser que se base... Borges hacía mucho eso. Puede ser que Bioy haya utilizado este recurso, ¿no? De tomar un personaje real con nombre y apellido que tiene alguna referencia que satisface la intriga de ciertas personas que van a buscarlo a Wikipedia o donde sea y se tropiezan con un personaje real que tiene alguna característica del personaje, pero que el personaje tiene este vuelo. Claro. Pero hay una cosa que dice después que nos cuenta el narrador a partir de algo que es un pensamiento íntimo de Almeida, que es toda obra de un escritor es una obra futura, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que si unimos este gloriosamente oscuro con la obra futura, es como se une a todo esto de la esperanza, que vos hacías referencia en la lectura del primer párrafo del cuento, y también a este escritor que no fue, o a este escritor que no fue Shelley, ni Novalis, ni Keats, digamos, que fue terminó siendo más un héroe, contrariamente a lo que dice en un momento del cuento, nos narra Bioy, de que es un personaje que cree que la realidad pasa por el intelecto y por los libros, y termina siendo una persona que, si bien ha leído mucho y ha traducido y ha intentado escribir, aunque en algunos momentos le gana la pereza, ahí me hace acordar mucho al mismo Bioy Casares, que siempre en sus relatos biográficos hace esa referencia de
de que tonteaba más de lo que escribía, de que si se hubiera dedicado más tiempo a escribir hubiera producido mucho más literatura, pero después termina siendo de alguna manera un héroe y termina sacrificándose por la causa, por una causa que es bastante dudosa y que da para toda una discusión histórica aparte, ¿no? Porque esta cuestión de unitarios y federales es interesante cómo sutilmente hace como desde el lado unitario, que es de donde está contado el cuento, y donde participa, aunque sea lateralmente Almeida, está contado el cuento, pero hace como una pequeña autocrítica mientras va avanzando el relato, porque no quería dejar pasar esta cuestión de lo histórico. Y al final hace una descripción bastante desde la mirada unitaria de los federales, de los rosistas, pero tienen sus razones, digamos. Claro, esto de que son unos teóricos que leen libritos franceses. Claro, que en parte estaba demostrado en el mismo cuento. O sea, más allá de la historia, porque a veces se hace como un panfleto de esto. Creo que Bioy Casares elude perfectamente este error. Se hace como un panfleto a favor de unos o en contra de los otros, pero acá el cuento lo sostiene. Digamos, esta versión, esta mirada que tienen los federales, los rosistas, de los unitarios, que están en Montevideo refugiados, conspirando, literalmente cierto, porque es lo que estuvimos viendo durante todo el cuento, se la pasan leyendo libritos franceses y haciendo publicaciones y leyendo y escribiendo y merodeando con cuestiones foráneas, cuando en realidad la verdadera realidad nacional es mucho más cruda y Rosas de alguna manera la defiende, o por lo menos eso da a entender este personaje tan curioso y tan controvertido al final, ¿no? Bueno, eso con respecto a la referencia del poeta. No sé si querés seguir vos con el tema del poeta y de... Sí, a ver. Esta idea, ¿no? del poeta como símbolo de la esperanza, no hice una interpretación, me da a pensar distintas cosas, capaz que hasta opuestas. Uh-huh. Sobre todo por esto, ¿no? Que se dice al principio. Cree en su vocación de poeta por lo que iba a escribir, no por lo que había escrito. Y yo ahí veo como un paralelismo, ¿no? Porque él cree en su vocación de unitario no por lo que había hecho, sino por lo que iba a hacer, ¿no? Claro. Porque al principio del cuento nos dicen que él no está exiliado en Montevideo por lo que hizo, sino por algo que pasó con su familia. Claro, ¿no? Como una herencia, la sangre. Algo relacionado a cuestiones políticas, pero que no lo involucran a él directamente. Uh-huh. Y cuando nosotros, leemos el cuento, ¿no? Ya con el diario del lunes, y esto que vos decías, de que todavía quedan muchos años de Rosas por delante, y vemos que a este joven, acá viene el spoiler, sí. A este joven lo matan, ¿no? Muere. Vemos que no llega entonces a escribir aquello que lo iba a consagrar como un poeta. Él tampoco llega a ver la caída, ¿no? de Rosas, falta mucho para eso, pero sí llega a hacer una cosa, y yo creo que es algo que él profundamente deseaba, que es luchar, ¿no? Uh-huh. Que es enfrentarse a los federales. Y pasa todo muy rápido, ¿no? En esta parte en la que él va y lucha, ¿no? Se baja del barco y se enfrenta a los federales, pasa rapidísimo en el cuento. Pero yo lo veo como justamente un deseo que se cumple, ¿no? Una esperanza que se concreta en este sentido, ¿no? Y hay una parte en la que van a ver que cuando él se enfrenta a los federales ven cómo él es de valiente, ¿no? Cómo él se enfrenta, no se rinde. Entonces le dicen, ¿cómo es que dicen? Lo hacen a un lado, como decía déjamelo, que es de los valientes, ¿no? Los gauchos o los combatientes lo quieren liquidar en el momento de la batalla cuando lo tienen prisionero, y dicen, no, déjamelo a mí, como que es... Claro. Como que demostró una valentía... Exactamente, y de hecho le dicen, le vamos a dar un premio, no sé, y dice el narrador, esto lo dicen sinceramente o sarcásticamente. Sí. Y yo creo que de alguna manera es un premio, ¿no? Porque es como un reconocimiento, apartarlo, un reconocimiento de su valentía. Y él puede vivir eso quizás, ¿no? Como la concreción de ese deseo, ¿no? De enfrentarse valientemente a los hombres de Rosas. Y yo en este punto lo encuentro parecido a El Matadero de Esteban Echeverría. ¿Por qué? Recuerdan que en El Matadero, para quienes no leyeron El Matadero, los invitamos a hacerlo, por supuesto. En El Matadero el joven unitario pasa, ¿no? Por ahí, por la zona del Matadero, que es ese lugar donde habitan, digamos, los federales,
y los federales lo agarran y él muere, ¿no? Pero muere de rabia, de la bronca, y de alguna manera esa muerte es un triunfo, podríamos decir, porque él con esa muerte, que de alguna manera se la autoprovoca, por decirlo de alguna forma, él evita que los federales lo torturen, ¿no? No les da ese gusto. Y en este sentido, esta muerte de Francisco Almeida, en algún punto, también es una especie de triunfo, ¿no? O por lo menos la concreción de un deseo. Sí, es la concreción del deseo del artista que estaba destinado supuestamente a escribir obras épicas y termina siendo él esa épica, y esa épica y ese sacrificio se corona en una obra artística literaria que es el cuento que escribe Bioy Casares. Me parece que eso es uno de los logros más grandes que tiene el cuento a primera vista, digamos, claro. Como que esa historia, eso que él no pudo escribir, esa obra que siempre es futura en el escritor porque todo lo anterior son borradores. Bueno, son borradores, no eran borradores para la literatura en el caso de Almeida, sino para la lucha. Pero para Bioy Casares pudo con este cuento terminar esa obra literaria que Almeida la terminó de manera guerrera. Eso me parece muy, muy interesante. Inclusive se me ocurría, y lo habíamos hablado, cierta relación lateral y compleja con el cuento del sur de Borges, que lo hicimos creo que el año pasado acá en Literarte, ¿no? Este hombre de letras, Dalman, que es un bibliotecario y que sueña con ese pasado. Ese pasado lo podríamos situar en el pasado de Almeida, si queremos, y con ese pasado más atávico, más violento, más la llanura, y no morir en un hospital como casi que estaba destinado, sino morir peleando. Morir peleando, sintiéndose valiente, no teniendo miedo de su impericia, que es un poco lo que le pudo haber pasado a Almeida. Hay un momento en el que vienen estos muchachos a decir, bueno, nos subimos a la Flora, el barquito y nos cruzamos a Buenos Aires porque vamos a pelear, ya está, los vamos a derrotar. Y hay un ímpetu en donde Almeida se suma al grupo casi sin pensar, sin siquiera pensar en su noviecita o casi, en sus tías, en su trabajo en la ferretería, en algunas cosas que tenía pendientes desde el punto de vista literario. Él directamente agarra como ese cuchillo que le dan a Dalman y sale a la llanura a pelear, digamos, ¿no? En este caso sale a combatir con los federales en el desembarco en la provincia de Buenos Aires. Me parece como que hay una relación entre el hombre de letras y el hombre entre el hombre de letras y el guerrero que de alguna manera se asimila a encontrar, por lo menos en el texto, para el caso del hombre de letras, en el caso de Bioy Casares, por lo menos en el texto, esa valentía buscada en un momento crucial. Claro. Ese heroísmo que no le está permitido del todo más que traducirlo en letras. A mí me hace acordar, no sé si has leído, Pri, no sé si los oyentes han leído El sueño de los héroes, una de las más grandes novelas escritas en castellano, la mejor de Bioy Casares para mí, en donde Emilio Gauna, el protagonista, lo que quiere es saber si es valiente. Digamos, toda la novela ronda, en el fondo, si llegado el caso, él va a estar a la altura. Es un muchacho de 21, 22, 23 años, no más que eso, que quiere saber si cuando tenga que defenderse contra los que sea, y por el motivo que sea, va a sentir o no miedo. No. Que es un poco el tema de Borges, también en algunos de los tantos cuentos de cuchilleros o hombres comunes devenidos en cuchilleros, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo se manifiesta esto en el cuento homenaje para Francisco Almeida. Sí, totalmente. Creo que hay una idea ahí de probarse a sí mismo también, de aceptar el desafío. Ahí mencionabas que él es como que se deja llevar de alguna manera, ¿no? por esos acontecimientos. Vos lo nombrás como un ímpetu. Yo por ahí lo veo justamente esa parte de otra manera, más que como un ímpetu, como algo más menos irruptivo
y más, no sé, pasivo de alguna manera. Porque me hace acordar esto de la parte en la que se sube al barco, ¿no? Y va a Argentina. Viene, ¿no? A Argentina. Sí. Me hace acordar mucho algo que había visto, o más que visto interpretado, en el cuento con el que empezamos la temporada anterior, El lado de la sombra, también de Sí. Bioy Casares. Porque en ese cuento el personaje Veblen, que recordemos que era este hombre, ¿no? Que tenía una joven amante, cuando descubre que la amante lo está engañando, o sea que tiene un segundo amante, él se sube a un barquito y se va, ¿no? Y a partir de que se sube a ese barco, es como que entra a actuar en modo automático, se deja arrastrar Sí. por la situación, hasta termina en África trabajando en un museo. Y yo creo que con este poeta pasa eso, ¿no? Es como que se deja llevar, se deja arrastrar, porque quiere hacerlo, ¿no? De hecho, lo vemos en el momento en el que entra Videla, ¿no? El amigo, y le dice algo y él no lo cree, y reflexiona sobre yo no creo esto, pero a poco se quiere convencer, ¿no? Claro. Quiere pasar de simular que cree al sentimiento de creer, ¿no? Lo dice mucho más lindo el narrador, pero bueno. Y entonces yo, no sé, veo esto de dejarse llevar más que un ímpetu. Y me gusta esta comparación con El lado de la sombra porque los dos personajes se suben a un barco, ¿no? Como si se dejaran arrastrar por una marea, ¿no? Bien. Algo así lo veo. Está muy bien. Sí, puede ser. No, coincido con eso. Me parece que esta referencia a la herencia, a la sangre, a que él es un refugiado, ¿cómo decirlo? Es un refugiado que él se autorrefugia, digamos. Nadie lo expulsó. Claro. Entonces hay algo en su sangre, hay algo en su herencia que lo lleva a hacer eso, que lo lleva a ser quien es. Claro. Que probablemente muchos de los elementos que se van desarrollando en el cuento y que conocemos del personaje tienen que ver con su sangre, tienen que ver con su herencia, tienen que ver con sus padres, no lo sabemos a ciencia cierta, pero como que él se deja llevar por su herencia de entrada, ya autoexiliándose en Montevideo sin necesidad real, digamos, ¿no? Entonces, esa vuelta, ese viaje de ida y de vuelta, ¿no? Como Ulises, me parece muy interesante lo del viaje también, porque él se va a instalar a Montevideo autoexiliado y vuelve, digamos, como que la marea lo llevó y lo trajo, como que también hay una cosa que tiene que ver con el destino y con esto lo hemos hablado preparando los programas, no me acuerdo a propósito de qué cuento, esta cuestión del destino como la famosa plumita en Forrest Gump, no sé si te acordás de la película Forrest Gump, la plumita esa que como que somos una plumita en el viento y que la vida nos lleva, o sea, nosotros tomamos decisiones, nosotros podemos o no tener un destino escrito, pero hay una parte en donde el azar, o el azar según Bioy Casares, puede ser la providencia si fuese un escritor creyente, nos lleva de un lado a otro como la marea sin que nosotros podamos tomar demasiada conciencia de lo que estamos haciendo ni pisar fuerte con nuestra decisión. Me parece que es un poco lo que le pasa a Almera, inclusive lo que le pasa con su día a día. Él se levanta, hecho un literato que va a traducir no sé cuánto de la Eneida y después se va a poner a escribir sus versos y su poema épico y después se pone a tomar unos mates, mira por la ventana, se distrae y le gana la pereza. Claro. Digamos, como que él no puede dominar eso, no puede dominar su trabajo, no puede dominar la conversación en el Nacional, en el diario este famoso que sí existía, ese diario, era un diario... Dice algo y nadie lo escucha. Dice algo y nadie lo escucha y él le parece medio tonto lo que escuchan los demás, lo que escucha de los demás y trata de intervenir. Y lo que dicen los demás tampoco es muy consistente. Por un lado defienden a la ayuda francesa y por otro lado no. Hay una postura velada muy interesante para aquel que lea el cuento y conozca un poco la obra de Bioy Casares, la mirada que tiene Bioy Casares de los franceses, bastante crítica por otro lado, porque los franceses fueron uno de los apoyos para derrotar a Rosas en el futuro y fueron parte de los que lo bloquearon junto con los ingleses durante gran parte de... Bueno, la famosa vuelta de obligado, que hoy tenemos un feriado nacional a propósito de eso, que se da en 1845, es Rosas poniéndole un freno en el río a las flotas francesas e inglesas que querían adueñarse de ese río para manejar el comercio. Hay una idea de lo francés como que como emblema de eso extranjero que nosotros exportamos
simplemente por una cosa naif, por una cosa pretenciosa, por una cosa de que lo europeo es mejor. Y por otro lado, a veces está el otro extremo que está muy bien expresado en la última parte del cuento, que es lo nacionalista llevado al extremo, ¿no? Que son estos personajes que no solamente desprecian a los franceses, sino que creen que, digamos, que con el poncho y el coso ya somos una identidad absoluta. Claro. Me parece muy, muy, muy interesante. A propósito, el diario El Nacional existía. Ajá. Participaba Bartolomé Mitre de ese diario mucho antes de que fundase La Nación. Estaba por ahí Mitre. Y estaba Mitre también en el coso. Y hay algunos personajes... bueno, está el famoso Cruz. No dijimos nada de Cruz. Cruz es el que se salva con él de la matanza y el que logra escapar. Sí, te estaba por decir Dale. justamente que... Te dejo a vos con Cruz. Que cuando estabas hablando de esto de, ¿no? Que Francisco en la sangre tiene eso de sus padres, ¿no? Corre sangre unitaria, podríamos decir, Digamos. por las venas de Francisco Almeida. Y vos decías que él entonces busca o va o se deja arrastrar por la marea para el lado en donde de lo que él es, digamos. Sí, sí. ¿no? Es como que busca ser quien es, cumplir o acatar ese destino, y ahí ya me hiciste acordar a Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Igualmente te digo algo, la plumita de Forrest Gump no simboliza un azar absoluto de cualquier cosa, sino en general la plumita es ese viento que nos acomoda para que que nos lleva hacia nuestro destino. Es decir, que nos lleva hacia lo que tenemos que ser y no nos podría llevar a otro lugar también. Hay algo de eso. No es un azar loco de caos universal en donde puede pasar, donde cualquier cosa y puede pasar. No. Tiene una idea, y me parece que en este caso, este viaje mítico casi, de ida y de vuelta, tiene que ver con su origen y tiene que ver con lo que él estaba destinado a hacer. Que estaba destinado no a ser ese poeta, o en tal caso a hacer poesía con su heroísmo. Claro. Perdona que te interrumpí. No, esto que tiene que ver con el momento en el que uno sabe para siempre quién es, ¿no? Como en el cuento de Borges, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Bueno, vos habías notado, ¿no? Esta similitud en relación al nombre Cruz, ¿no? El apellido no tiene nada que ver con Tadeo Isidoro Cruz, pero bueno, en el momento además en el que los federales los encuentran a ellos, a estos jóvenes unitarios, canta un chajá. Claro. Igual como sucede. No, y aparte, para ubicar al lector o al oyente, y sobre todo si no leyó el cuento o no lo tiene muy fresco, cuando ellos desembarcan, no todos, algunos se vuelven porque ven que hay una diferencia de número y hay una derrota segura. Los que bajan mueren todos excepto dos, que luchan hasta el final muy heroicamente. Uno es Almeida y otro es un tal Cruz, que es un abogado. Ah. La similitud con Cruz para mí es inevitable, porque tiene mucho que ver. Después se escapa Cruz, logra escapar, cosa que no puede hacer Almeida, que lo degüellan al final. Y Cruz, se nos cuenta que Cruz después muere, años después, en la batalla de Caseros, en la verdadera caída de Rosas, en 1852. Es decir, que esa obra inconclusa de derrocar a Rosas que encaró casi por un azar o por un ímpetu o por lo que sea, Almeida, la termina concluyendo de alguna manera Cruz. Y no puedo dejar de pensar, no solo por el chajá, sino por la diferencia de número, por pelear contra muchos a la vez, porque se llame Cruz y por la cercanía hasta cronológica, temporal, este cuento de 1954 y ficciones es de los años 40. La Aleph, perdón, está en el Aleph este cuento, la Aleph es del 49, o sea que no puedo, Bioy Casares y Borges amigos, se leían entre sí, es decir, el personaje de Cruz está presente, estoy seguro en lo que pasa que no había, o en general no era común encontrar en Bioy directamente cuentos de cuchilleros o cuentos de gauchos, como en el caso de Borges. Entonces lo ubica en su propia narrativa, en su propio estilo, en su propia
Su propio género. Pero... Me trato de acordar, no me puedo acordar, pero me estoy tratando de acordar que el padre de Cruz también luchó en batallas. Sí. El problema es que no me acuerdo cuál, digo, porque por ahí fue en la que murió Cruz. No sé, estaría interesante. Lo dejamos abierto eso para... No, investigar. me parece que combatió en el exterior. Habría que revisarlo, se lo dejamos como tarea a los oyentes, habría que revisarlo. Me parece que combatió en el exterior. No hay una referencia en el cuento de Borges acerca de la batalla de Caseros famosa del 3 de febrero del 52, que es la caída de Rosas, donde Urquiza y todos los unitarios derrocan a Rosas, que es donde muere Cruz, ficticio del cuento que estamos tratando hoy. Bueno, ¿qué más tenemos de análisis para este segundo bloque? No sé ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Genial. Tenemos tiempo. Tenemos mucho. Bueno, acá vos siempre haces una lista larguísima, Alberto, sobre todo lo que te surge cuando lees estos cuentos. Yo quería hacer una mención, simplemente algo que me pareció muy, muy simpático de la descripción de la vida de Francisco en Montevideo, y que es esta presencia de dos espacios que parecen absolutamente contrarios, que es la ferretería y el bar. Bien. ¿No? Porque la vida de este joven poeta se ubica en estos dos espacios. El trabajo y el ocio, ¿no? Exactamente. Y yo creo que se pueden identificar con las diferencias que hace el crítico uruguayo Ángel Rama sobre lo que es la ciudad real y la ciudad letrada. La ciudad real son dos ciudades que están adentro de una ciudad, ¿no? En este caso Montevideo. La ciudad real se corresponde con las personas de a pie, ¿no? Por ejemplo, la familia que tiene esta ferretería, que está preocupada por la ampliación de los espacios, por todas esas cosas que al poeta no le interesan en lo más mínimo. No le interesa ni siquiera su propio trabajo de llevar la contabilidad, que lleva 2 meses atrasado. Claro, ¿no? No le interesa nada. Él va ahí a tomar mate nomás. Bueno. Y dentro de la ciudad, dice Ángel Rama, existe otra ciudad que es la ciudad letrada, ¿no? Que acá pasa todo por lo que es el orden de los signos, podríamos decir, y la constituyen quienes ejercen la letra, ¿no? Hasta vísperas de lo que fue las guerras de independencia, esta ciudad letrada se componía por juristas, por educadores, por religiosos e incluso por poetas, que estaban muy vinculados, muy cercanos a lo que es el poder que dirigía esas sociedades coloniales. Pensemos, por ejemplo, el caso de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, que era parte de la corte del Conde, ¿no? Y después, ¿no?, de las guerras de independencia, ocurren cambios, ¿no? Porque se empiezan a sumar otros sectores a esta ciudad letrada. Pensemos en lo que fue la educación pública, que trajo nuevos escritores y también nuevos escritores y nuevos lectores, ¿no? Y se suman voces disidentes, ¿no? Ya no totalmente relacionadas al poder. Yo creo que en este cuento de Bioy están muy presentes estas dos ciudades. La ciudad real, representada en la ferretería, y el bar vendría a funcionar como el epicentro de la ciudad letrada. Y algo que me gusta mucho es que esté enfrente de la redacción del diario. Porque es como el mismo mundo, el bar y la redacción es como esa misma ciudad letrada. Digamos, exactamente. Es como un combo. De hecho, esto de que ellos estén ahí en el bar cocinando las ideas y tengan que solo cruzar la calle para ir a difundirlas, me hace pensar en la inmediatez de hoy en día, que Bioy no conoció del internet. Claro. ¿No? Que bueno, ellos cocinan esas ideas, cruzan la calle y las difunden y llegan a la ciudad real, de alguna manera a través de la prensa, ¿no es cierto? Sí. Al dueño de la ferretería, a las tías de Francisco. Y bueno, son mundillos, ¿no?, muy, muy distintos. En uno está presente lo que para Francisco es lo más vano, lo más superficial de la vida, que son los problemas cotidianos, de los cuales él no se hace mucho problema. Y después está ese mundo letrado, ¿no?, de los ideales, donde se van construyendo ideales, que en este caso después se traslada a la acción, ¿no? Porque ahí hay otra posición, que es la posición entre una vida serena, contemplativa, más teórica, ¿no?, como dicen los federales al final, y por otro lado, lo que es la urgencia de la acción política, ¿no? Y él acata las dos, Almeida.
Claro. Y yo creo que esto, y con esto cierro esta parte, se ve reflejado en las manos, ¿no? Podemos pensar en las manos de Almeida, que en un momento el narrador es muy descriptivo con la gente, con el físico de las personas, ¿no? Sí. Y dice que esas manos son símbolo de la depurada sensibilidad, ¿no? Y luego lo vemos a él luchando con esas manos, ¿no? Uh-huh. Con esas manos que son símbolos de la depurada sensibilidad. Volteó a su primer hombre con destreza, con la destreza que le daba el coraje, lo hirió. Bueno, nos cuenta todo eso. Entonces son manos claramente delicadas, ¿no? Pero que combaten con destreza, ¿no? Él sabe manejar el cuchillo, a diferencia de lo que pasaba con Juan Dalman en el sur, que claro. ¿Acaso nunca había aprendido a manejar un cuchillo? Se me ocurre una idea, y primero que él pisa esos dos mundos. O sea, él trabaja en la ferretería y también participa de ese mundo del intelecto, de las letras. Que el negocio y el ocio. La palabra negocio es la negación del ocio. Claro. y ahí se juega, o sea, él participa de esas dos cosas y termina resumiendo esas dos cosas peleando y siendo degollado. Eso me parece muy interesante. Y hay una cosa más también, mientras te escuchaba estaba pensando en algo que anoté también, que es la relación con la Eneida, ¿no? Con la guerra de Troya y con la traducción que está haciendo él y con la preocupación que tiene por adjetivar un verso en un momento de la traducción, como algo que se le va la vida en eso. Y él, esa guerra, esa pelea, termina protagonizándola él de alguna manera. Es decir, no es una novela rosa la que está leyendo, escribiendo o traduciendo, sino que es algo que está directamente relacionado con lo que después va a ser. Es decir, él ve como signos todo el tiempo, inclusive hay un momento, él ve todo el tiempo signos referidos a la posibilidad de ese final. Es decir, en realidad vio y va sembrándolos a lo largo pero en un momento él mismo se dice que ve como un mal augurio en esto que le viene a contar Varela, como que esto va a terminar mal. Es decir, primero no le cree, dice, bueno, otra vez está la revolución, otra vez vamos a ganar a Rosa, otra vez vamos a derrocarlo, lo derrocamos todo el día, en realidad no lo derrocamos nunca. Claro. Pero él ve como una intuición de desgracia en eso, como una intuición de fracaso, que es muy propia del poeta, que tiene que ver con la Eneida, que él está traduciendo, y que tiene que ver con su propio destino. Me parece como esta capacidad que tiene Bioy de unir, de que pueda uno agarrar cualquier párrafo y asociarlo a la totalidad del sentido, con la construcción del sentido, que tiene un poco que ver con lo que nosotros humildemente esbozamos acá, a tontas y a locas a veces, con fundamento, pero que en definitiva es mucho más grande el cuento de lo que nosotros podamos decir. Agarremos lo que agarremos del cuento, desde un detalle en una conversación, tanto en el bar como en el Nacional, la descripción de los ferreteros y la diferencia entre ellos es muy, 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 muy interesante. Las tías, los hermanos. Lo de los hermanos, sí. Me parece como que este detalle de la Eneida, porque hay un momento en el que se va Varela y él se queda pensando en esto de que le creo, hago que le creo mientras lo escucho, así, a ver si aflora ese sentimiento. Total, después está la segura incredulidad si él se va, ¿no? Y se queda pensando en eso, en la posibilidad de guerrear, en la posibilidad de derrocar a Rosas, punto y aparte, Bioy escribe, continúa con el trabajo de la Eneida. Es decir, que cómo va hilando narrativamente, cómo nos va llevando... Claro. Con una cadencia que a mí me parece asombrosa. A mí Bioy Casares me puede siempre, me parece... cuando hablo de él, inclusive tengo como una sensación como una pasión especial, ¿no? Porque me encuentro esa cadena de sentido en cada detalle, más allá de su prosa, de su redacción perfecta, de su sintaxis, de que leemos un cuento de 20 páginas, de 30 páginas, de 50 páginas como El lado de la sombra y lo disfrutamos y se nos pasa volando y no se nos traba. Nos reímos. Nos reímos, todo.
cualquier fragmento que nosotros extraigamos tiene algo que ver con el sentido de lo que nosotros pensemos. Y lo último que se me ocurre a mí, por lo menos, después te dejo a vos, hay como un traslado, bueno, dos cosas en realidad. Hay un traslado, a esto yo había anotado las ideas poéticas y las ideas políticas. Hay algo que a él le choca, que después se define por eso que yo llamo ímpetu y que vos llamás dejarse llevar, ¿no? Porque hay algo que a él le impide guerrear o le impide creer en la posibilidad de la revolución y del derrocamiento de Rosas, porque tiene que ver con que contradice. Él en un momento dice, esta vida en Montevideo está bárbara. Yo de acá no me voy más. Dice, como todos los personajes que dicen una cosa y después hacen otra, inmediatamente, ¿no? Entonces hay como un choque entre el poeta y el guerrero que después se resuelve perfectamente. Es decir, en lugar de hacer como muchos escritores torpes, de darle razones todo el tiempo y sumadas y exageradas y multiplicadas al personaje para que tome una decisión que se vuelve obvia y previsible, Bioy lo que hace es ponerlo en permanente contradicción. Claro, es decir, que no son unidimensionales estos personajes. Absolutamente, para nada. Y después lo último, por lo menos lo último de mi parte, en este segundo bloque, es relacionarlo con un cuento que hicimos en Literarte tiempo atrás, hace 2 o 3 temporadas, que se llamó Vídeo, cuento tardío de Bioy que publica en un libro en 1997, uno de los últimos libros de cuentos que publica Bioy, pero es un cuento que había escrito hacía tiempo, que es la historia de un destierro, ¿no? Y es la historia de un personaje que amaba a Ovidio y que se va a un congreso de agricultura, de no sé qué, a Tormes, porque ahí está la tumba de Ovidio. En realidad no le interesa nada lo que lo convoca ahí o que lo lleva ahí, pero le pagan los pasajes, le paga el hotel y lo único que quiere es ver la tumba de Ovidio. Y después se queda atrapado en ese lugar y después es como un doble de destierro porque lo obligan a irse y le prohíben la vuelta, ¿no? Y es algo de lo que Bioy trabaja siempre, esta idea del viaje, esta idea del destierro, esta idea de la posibilidad de tomar una decisión que después no nos deja volver atrás. Pasa en El lado de la sombra, por ejemplo, varias veces, o por lo menos con este personaje que no puede salir de ese lugar, que trabaja en ese museo, quedó como encerrado en ese lugar. Y de alguna manera le pasa a este personaje que queda como encerrado en Montevideo por una cuestión de tradición familiar, un oleaje que lo llevó para allá. Por esta cuestión familiar vuelve y después no puede salir de ese combate y termina degollado. Es decir, hay como una idea en Bioy de decisiones o de puertas que se abren, o de ventanas o de marcos que se abren hacia una aventura que después no tiene vuelta atrás, digamos. O que tiene por ahí una vuelta atrás trágica, en tal caso. Totalmente. Bueno, ¿querés que dejemos acá y seguimos en el tercer bloque? Dale. Bueno, seguimos en el tercer bloque. ¿Qué hacemos desde Lectores? En el canal de YouTube ULPTV encontrarás nuestros contenidos audiovisuales. Todas las temporadas de Literarte. El podcast Los temas de la literatura. La serie web Rodeados de libros. Las entrevistas instantáneas. Y encuentros literarios. Bueno, seguimos en este tercer bloque de nuestro primer programa 2025 de Literarte, acá junto a Priscila Cano. ¿Por dónde encaramos este tercer bloque, Pri? Bueno, recordamos el cuento del que venimos hablando, por si alguien se ha sumado recientemente, tarde, le decimos ya, pero bueno, que es un homenaje a Francisco Almeida, de Adolfo Bioy Casares. A mí me quedó por ahí en el tintero decir esto que decía, ¿no? Que no actúan estos jóvenes por la confirmación de los resultados, ¿no? De alguna manera van ahí dejándose llevar a ciegas. Está bueno eso. Con su esperanza.
Si nosotros ponemos el foco en el resultado de la batalla, ¿no? Al contrario de lo que hacen este joven, ¿no? Si decimos, bueno, ¿cayó Rosas o no cayó? La obra parece sugerir que la esperanza es ciega, ¿no? Que nos arrastra y que es ciega. Pero para mí, el mensaje que deja es que esto no lo convierte en algo negativo, sino que justamente ese potencial de incumplimiento que tiene lo que la hace conmovedora, ¿no? Y por eso este poeta es símbolo de la esperanza. Eso quería decir Como que el resultado no define necesariamente el todo. Claro. Bueno, de hecho está Cruz, que al escaparse logra derrocar a Rosas más allá de que muera en la batalla. Es decir, que esa apertura de Cruz a mí me parece que sirve a los fines de lo que acabas de decir. Claro, abre una puerta. Bueno, y eso es ¿no? lo conmovedor, lo que merece el homenaje, que es esto de me entrego por completo aún sabiendo que puedo fallar, ¿no? Me parece que va por ahí un poco. Bueno, recomendaciones. Habíamos prometido recomendaciones. Yo quiero recomendar 2 cuestiones relacionadas a lo que venimos hablando. Una es una poesía que tiene que ver con una palabra, ¿no? Que leí por ahí, les leo el fragmento. Dice, piensen lo que es el fondo de la vida, las enfermedades, la muerte, y todavía que haya un Señor, cualesquiera que sean sus designios, que nos depare cárceles, miseria, dolores y refalosa. ¿No? ¿Y qué es la refalosa? ¿Qué es la refalosa? ¿Qué será? Bueno, en principio es una danza, ¿no? Un baile popular, qué sé yo. Pero en esa época, en las letras se lo asociaba a un tipo de tortura de los mazorqueros, que esto era este grupo de matones, ¿no? Que tenían los rosistas. Y hay una poesía, que es lo que le quiero recomendar, de Hilario Ascasubi, que se llama La Refalosa, y que ahí comenta en qué consiste esta tortura y por qué se la relaciona con la palabra, el baile de la refalosa. Es un cuento donde, una poesía donde esta tortura se la describe, ¿no? Se la explica como si fuera un baile lo que se está haciendo, ¿no? Se estetiza esa violencia que es terriblemente cruel. Y por otro lado quería recomendarles un cuento que es de este autor que leímos hoy, que analizamos hoy, Adolfo Bioy Casares, y que él escribe junto con Jorge Luis Borges bajo un seudónimo, ¿no? Que es un seudónimo que solían usar. El cuento se llama La fiesta del monstruo, se publicó en el año 1955 y lo traigo a colación porque es una reescritura del Matadero, ¿no? Un cuento del que mencionamos en el análisis. Y que y que es muy contemporáneo, aparte por la fecha, sí, a este cuento que estamos... Sí, y es de Bioy Casares. Les advierto que es muy difícil de leer. Por cómo está escrito es muy difícil de leer. Obviamente está escrito así a propósito, porque sabemos que estos señores escribían bien. Escribían bien. Así que esas 2 recomendaciones. Entonces, para seguir con este tema relacionado a literatura y política, La fiesta del monstruo, de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, y la poesía La refalosa de Hilario Ascasubi. Bien, bueno, yo quería recomendar una novela argentina reciente que quiero aprovechar porque, más allá de que este programa está grabado y va a salir al aire dentro de un tiempito, acabo de leer que se publicó hace poquito, Ediciones del Camino, la editorial, y el autor es Sebastián Jaca. Sebastián Jaca es el autor de Corré Faster, que se llama esta novela hermosa que leí este fin de semana, que es una novela satírica con un final pseudotrágico muy interesante. No voy a decir más, porque acá mi compañera Priscila todavía no la leyó y en breve la leerá. Prometemos un comentario más exhaustivo sobre la novela cuando Priscila la lea. Por supuesto. Un tercer bloque de Literarte dedicado exclusivamente a esta novela. Pero la quería nombrar. La novela me llegó gracias a Marcos Herrera, el escritor que normalmente hacemos en Literarte. Vamos a hacer en este ciclo también, amigo. Y grandísimo escritor y recomendador de libros, porque nos la pasamos hablando de libros. Y una cosita más antes de despedirnos y de anunciar el próximo programa. Quiero recordar a mi finado amigo Renzo Acosta, al quien le dedicamos Las ruinas circulares el año pasado, cuando recién fallecía, porque era un cuento que él analizaba muy bien y que inclusive en uno de los encuentros literarios que están en nuestro canal
junto a mí hicimos una charla sobre literatura fantástica y Renzo se dedicó a analizar este cuento, el cuento Las ruinas circulares, pero él tenía un fanatismo especial por homenaje a Francisco Almeida y hemos hablado, y debo tener todavía, larguísimos audios de WhatsApp comentando el cuento que él amaba tanto, homenaje a Francisco Almeida, que tal vez fue uno de los motivos ocultos o secretos por los cuales decidí ponerlo primero en la lista de este año. Así que un recuerdo para el amigo Renzo Acosta. Y la semana que viene, Pri, ¿qué tenemos? El patrón, de Abelardo Castillo. Bueno, vamos a volver a hacer Abelardo Castillo, que lo tenemos un tanto olvidado. Vamos a hacer 2 de Abelardo Castillo este año. Este es el primero, el patrón. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima y bueno, gracias por estar. No se olviden de comentar lo que piensan, lo que reflexionaron sobre este cuento. Y bueno, nos reencontramos entonces la próxima semana. Chau. Chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.